Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Los invitamos a esta nueva versión de capacitación, el video número 11 del módulo 3, en el cual visualizaremos la herramienta tabla dinámica, gráficos dinámicos. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla para ir verificando una actividad en conjunto para poder verlo puntualmente. Bien. Recientemente habíamos estado trabajando en anteriores módulos con el tema de boletos y también con el detalle de ventas de remiseros, ¿sí? Lo que vamos a aprender es utilizar una tabla dinámica y ver cómo esa tabla dinámica se puede utilizar en reemplazo de la fórmula sumar puntos sí, contar puntos sí, sumar puntos sí con punto conjunto o sumar puntos sí, contar puntos sí también. Es decir, cómo son herramientas complementarias y también suplementarias porque podemos utilizar una en detrimento de la otra. Para utilizar tabla dinámica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la tabla que vamos a utilizar como base de datos tenga todas las columnas tengan títulos. Todas deben estar tituladas porque de lo contrario no podremos generar la tabla. ¿Bien? Lo primero que hacemos es seleccionar por completo la tabla de base de datos que vamos a utilizar para hacer esa tabla dinámica y nos vamos a dirigir al menú Insertar, Tabla dinámica a la izquierda. Bien, nos indica selecciona una tabla o rango, el cuadro de diálogo que se nos apertura. Nosotros ya la tenemos seleccionada por completo. Si quisiéramos modificar la selección, lo podríamos hacer en este momento y volveríamos a seleccionar el rango o la base de datos que nosotros prefiramos. Bien. Y podemos elegir dónde queremos colocar la tabla dinámica. En una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Si queremos en una hoja de cálculo existente, como en este caso, por ejemplo, lo podemos ir a poner ¿ven? En una celda donde le queremos ubicar de una hoja que ya exista. Si no, colocamos nueva hoja de cálculo y se nos va a aperturar una nueva hoja. ¿Bien? Como más nos quede cómodo. Lo podemos hacer de esa manera o no. ¿Bien? Perfecto. Aquí nosotros tenemos datos, por lo cual lo que vamos a hacer es insertar la tabla dinámica, pero un poquitito más abajo. ¿Ven? Aquí. Acepta. Ahí está. Así podemos ir visualizando la base de datos y comparando con el sumar punto sí, el contar punto sí, el sumar punto sí, punto conjunto, para que ustedes vean cómo actúa. Cuando creamos una tabla dinámica, se nos aperturan dos menús en la barra de herramientas, uno que se llama analizar y el otro que se llama diseño. Son para utilizar herramientas propias de la tabla dinámica, que ya vamos a ver de qué se trata, para que nosotros podamos rápidamente acceder a las mismas. En principio lo que tenemos es un campo de tabla dinámica, se nos apertura este cuadro de diálogo, el cual vamos a utilizar para armar esa tabla dinámica. Y fíjense que consta de 4 grandes parámetros, ¿sí? De 4 grandes partes. Los filtros, las columnas, las filas y la sumatoria de valores, que es el cuerpo de la tabla. Para entenderlo de mejor manera, lo que vamos a hacer es realizar una tabla dinámica para que ustedes vean. Por ejemplo, si nosotros queremos saber por tipo de boleto el monto total vendido, ¿bien? Lo que podemos hacer es una tabla dinámica colocando el tipo de boleto en las filas, ¿ven? En las filas, y en la sumatoria de valores colocamos el monto. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos rápidamente el monto total vendido en concepto de cada boleto de cada color. ¿Ven? Fíjense que aquí arriba con un sumar si nosotros
habíamos determinado el monto total vendido en concepto de boletos rojos, lo cual nos coincide rápidamente con lo que tenemos en la tabla dinámica. Fíjense, ¿se dan cuenta? La tabla dinámica también nos arroja el total, que nosotros lo podemos hacer con una función suma, o la suma de cada uno de estos colores lo podríamos hacer también a través de un subtotales. Cuando filtrábamos el color nos mostraba el monto total vendido en concepto del tipo de boleto de color que seleccionamos. Bien, perfecto. Fíjense cómo podemos hacer otra tabla dinámica diferente. La copié y la pegué abajo. ¿Qué más le puedo agregar a esta tabla dinámica? Bueno, supónganse que queremos saber el tipo de boleto en las columnas porque quiero tener los días en las filas. ¿Bien? Entonces fíjense cómo cambia. Coloco los tipos de boletos, o sea, los colores en las columnas y en las filas coloque las fechas. ¿Se dan cuenta? Entonces me permite determinar los montos totales vendidos de cada boleto por cada día. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Y tenemos los totales generales. Muchas veces yo puedo querer o no querer los totales generales, ¿sí? Los puedo activar o desactivar. Ya vamos a ver cómo. ¿Bien? Es decir, podemos ir jugando con las tablas dinámicas. Fíjense qué pasa si yo copio y pego esta tabla dinámica y en lugar de tener los tipos de boleto en las columnas, puedo tener, o mejor dicho, puedo tener los tipos de boletos en las filas y los días en el filtro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo por cada boleto la suma del monto total vendido y aquí en filtro coloqué los días. ¿Por qué? Porque yo puedo seleccionar varios días o un día o los días que yo quiera. Entonces, fíjense que en el filtro seleccioné el día 1, 2 y 3 de abril y nosotros habíamos hecho una fórmula aquí que del 1 al 3 de abril de boletos verdes habíamos vendido 7.560 pesos. Fíjense cómo nos coincide con la tabla dinámica realizada a continuación. Perdón. ¿Se dan cuenta lo rápido que es la tabla dinámica y cómo reemplaza o cómo nos permite complementar con fórmulas? Bien, para eso sirve el filtro. ¿Qué pasa si yo quiero hacer la tabla dinámica? Quiero colocar los días en las filas y los tipos de boletos también en las filas. Fíjense cómo se apertura la tabla dinámica. Me quedaron los filtros de 3 días nomás. Supónganse que queremos 5 días. Bien. ¿Qué pasa? Miren cómo lo visualizo. Visualizo cada día con los colores debajo. Tengo un signito menos al lado de cada día que me va a permitir ampliar o reducir la visualización que tengo. ¿Ven? Puedo ampliar o reducir. Y veo el subtotal día por día. Este subtotal suma los montos de los colores que tenemos debajo. ¿Yo qué puedo hacer? Primero, en el grupo Analizar, en el menú Analizar, en donde tenemos el botón Mostrar, podemos activar o desactivar los botones que les mostraba que estaban al costado de la fecha. ¿Bien? Los podemos activar o desactivar en función de la necesidad de cada uno. También podemos activar o desactivar la lista de campos, que es con la que trabajamos para armar las tablas dinámicas. Perfecto. En cuanto al menú diseño, tenemos herramientas para decir si queremos mostrar o no mostrar los subtotales. Fíjense que si le coloco no mostrar desaparecen y si le coloco mostrar en la parte inferior los muestra debajo y si coloco mostrar en la parte superior los muestra por encima. Y también podemos querer mostrar el total general o no. En el total general lo desactivamos, no lo muestra más,
o al total general lo activamos y sí nos muestra. Bien. Y otra funcionalidad, es decir, diseño del informe, mostrar en formato tabular. En formato tabular quiere decir en formato tabla. Miren la diferencia. Si no lo tenemos en formato tabular, nos aparece la fecha y por debajo los colores. Y si lo tenemos en formato tabular, se nos desplaza hacia un costado. Se nos desplaza hacia un costado los colores en función de la fecha. ¿Bien? Podemos desactivar, supónganse, los subtotales. Fíjense cómo tenemos aquí a la derecha. ¿Qué otra funcionalidad podemos agregar? Que cuando mostramos en formato tabular, repitamos las etiquetas de elementos. Es decir, que se nos repita la fecha tantas veces sean necesarias según los colores. ¿Bien? Son diferentes maneras de mostrar las tablas dinámicas en función de la necesidad de información que nosotros tengamos. ¿Sí? Perfecto. A través de estas tablas dinámicas, nosotros lo que podemos hacer también es insertar gráficos dinámicos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la solapa Insertar y colocamos la opción Gráfico dinámico. ¿Sí? Gráfico dinámico, por ejemplo, de columnas, o de barras, o circular, o de línea, lo que nos quede más cómodo. En este caso vamos a poner, por ejemplo, de columnas. Aceptar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Fijémonos que generamos un gráfico dinámico para esta tabla, en la cual nos coloca los montos totales vendidos y fecha por fecha cuánto vendimos de cada boleto. De boletos amarillos, azules, rojos o verdes. ¿Se dan cuenta? Como tenemos mucha cantidad acá, vamos a tratar de filtrar para que ustedes lo vean más claramente. ¿Ven? Para el día 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, nos muestra la cantidad, el monto total vendido en concepto de cada uno de los boletos. Fíjense que cada día nos muestra el color que corresponde a cada tipo de boleto. Podemos filtrar también por tipo de boleto, supónganse que queramos los amarillos y los azules solamente, entonces nos va a mostrar únicamente lo que nosotros dejemos filtrado. Si creamos un gráfico dinámico con la tabla de arriba, gráfico dinámico, columna, aceptar, fíjense que nos muestra el total vendido de boletos amarillos, de boleto azul, de boleto rojo o de boleto verde, según corresponda. ¿Bien? Perfecto. En estos casos en particular, ¿por qué se le llama gráfico dinámico? Se lo llama gráfico dinámico porque se va a modificar el gráfico en función de lo que yo haga en la tabla. ¿Ven? Se modifica el gráfico en función de lo que yo selecciono o hago en esa tabla dinámica. Entonces, gráfico dinámico porque va de la mano de tabla dinámica. ¿Bien? Perfecto. Bueno, esperemos que les haya sido muy útil para que hayan podido visualizar cómo podemos complementar y también sustituir herramientas de fórmulas con tablas dinámicas, con gráficos dinámicos, cómo utilizarlo y complementarlo en sí. Les agradecemos por su atención y les damos un cordial saludo desde el Instituto 25 de Mayo. Muchísimas gracias.